capítulo 10, Hebreos 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Padre, es tu palabra y nosotros la ponemos delante de ti para que hables por medio de ella, para que tú completes la obra que vas a hacer con tu palabra y esta produzca fruto al 100%, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y tú hagas tu obra en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y en esta tarde el Señor quiere que hablemos porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con fe. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con el convencimiento y con la plena certidumbre de la fe. Él quiere que nosotros, no solamente si no hemos conocido al Señor, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, le abramos nuestro corazón con fe, que hay que hacerlo porque por la fe somos salvos, sino que si ya hemos conocido al Señor, que nosotros nos acerquemos a Él cada día por medio de la fe y podamos entrar a su presencia misma cada día y podamos confiar y creer que Él es galardonador, que Él es Dios soberano y todopoderoso. En esta porción, en la carta a los Hebreos, el autor, desde el versículo 19, viene enseñándonos el por qué nos invita a acercarnos a Dios con estas características que vamos a estar estudiando hoy. Dice que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. El lugar santísimo representa la presencia misma de Dios. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, a ese lugar santísimo celestial, a esa presencia misma de Dios, cada día, a cada instante, a cada momento, siempre y cuando nosotros dispongamos nuestro corazón para hacerlo con fe y con un corazón sincero, como nos manda la palabra. Porque en el Antiguo Testamento nadie podía entrar a esa figura del lugar santísimo en el tabernáculo, sino solamente un hombre que era el sumo sacerdote, y solamente entraba una sola vez al año, y luego de cumplir unos ritos de purificación para entrar hasta ahí. Y tenía que pasar en el atrio, y en el atrio tenía que ir al lavacro y lavarse con agua pura. Y ese era símbolo de la purificación, lo externo, pero de la purificación interna, de la cual nosotros hemos sido partícipes por medio del Espíritu Santo en el proceso de santificación cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor. Y luego, ese sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios, holocaustos de animales y derramar sangre de animales para que esa ofrenda de animales fuera recibida por el Señor como una ofrenda aceptable y Él podría entrar a donde se manifestaba la presencia de Dios, luego del lugar santo al lugar santísimo. Hoy nosotros podemos purificar nuestros corazones de mala conciencia, nosotros podemos limpiarnos sin ningún sacrificio de animales, sino por el sacrificio único, perfecto, eterno que hizo Jesús en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos entrar, no una vez al año, no solamente una cantidad limitada de tiempo en nuestra vida, sino cada vez que nosotros querramos, cada vez que nosotros dispongamos nuestro corazón, tenemos la presencia de Dios abierta para nuestras vidas. Y en ese contexto, el autor de la carta a los Hebreos, tomando el contexto judío y tomando toda la enseñanza del Antiguo Testamento, nos invita a acercarnos a Dios. El judío se acercaba a Dios por medio del sumo sacerdote. Y hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote para siempre en Jesucristo. Hoy nosotros por medio de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Hoy nosotros por medio de Cristo tenemos acceso libre
a la casa de nuestro Padre y podemos entrar delante de Él. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos. En la palabra de Dios nos manda en varias porciones, en varias citas, que nos acerquemos a Dios. De hecho, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y muchos de nosotros podrían preguntarse, ¿por qué tenemos nosotros que acercarnos a Dios si no se acerca Él a nosotros? Ya Dios se acercó a nosotros en la cruz. Cuando envió a su Hijo a morir por nosotros, Dios se acercó y hizo y abrió la puerta del sacrificio vivo para que hoy nosotros tuviéramos entrada. Nosotros, si lo aceptamos, si lo creemos, si lo asumimos por medio de ese sacrificio, podemos acercarnos. La historia en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando usted lee toda la Biblia, yo veo la historia de Dios buscándole el lado al hombre. Yo veo la historia de Dios buscando que el hombre se acerque a Él, pero no obligando al hombre a acercarse a Dios, sino creando las condiciones, creando las situaciones para que el hombre pueda acercarse de manera voluntaria a Dios, si quiere, por amor, que nos acerquemos a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos eso. Y hoy nosotros, tú y yo, tenemos libre entrada para acercarnos a Dios por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Cristo. Ya Él se acercó a nosotros. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de Dios por medio de Jesucristo, nos permite hoy a cada uno de nosotros tener acceso a Dios, sin ser consumidos, sin merecerlo, sin derramar sangre, porque ya Él la derramó. Y la obra de Cristo es que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros en Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitó, que luego se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas, que ascendió al cielo y que Cristo vuelve. Y vuelve a reinar en la tierra. Y esa es la obra de Cristo por la cual Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Antes de que Él vuelva, Él quiere que nosotros nos acerquemos y tengamos comunión cada día con Él. ¿Cómo Dios quiere que nos acerquemos? Ahí, en ese versículo 22, nos habla de 4 cosas. Habla de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Yo hoy me voy a enfocar solamente en que Él quiere que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Pero para acercarnos en plena certidumbre de fe tenemos que acercarnos con un corazón sincero. ¿Y qué significa eso? Con nuestra vida interior, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, con nuestro carácter, en transparencia delante de Dios. Y es que nosotros hemos sido moldeados en este mundo a aparentar una cosa y a creer, proyectar una imagen que muchas veces no es lo que realmente hay en nosotros dentro. Y muchas veces nosotros mismos hasta nos lo creemos. Y tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Más adelante voy a mencionar un poco eso, pero es impresionante la cantidad de veces que en la Biblia nos menciona que no nos engañemos a nosotros mismos. Por lo tal, nosotros tenemos la inclinación y estamos en peligro siempre de caer en el engaño y de nosotros creernos la mentira y justificarnos de lo que nos pasa, en vez de nosotros reconocer y venir con un corazón sincero, es decir, con un corazón transparente delante de Dios. Amados, a Dios no lo podemos engañar. Aunque nosotros no digamos nada y aunque nosotros pensemos que no nos están viendo, Dios conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón. Y Dios lo sabe. Y muchas veces trabaja con nosotros de manera individual en todas las áreas de nuestra vida, conociendo lo que hay dentro y probando lo que hay dentro, y nosotros nos quedamos como que, ¿y quién se lo dijo? ¿Cómo lo habrá sabido? ¿Cómo se me dan estas circunstancias a mí que tengo una situación con esto? Y Dios quiere que nosotros tengamos la transparencia y la sinceridad para hablarle a Dios y decirle todo lo que hay dentro de nosotros. Dios lo conoce, ciertamente, y sabe lo que hay dentro de nosotros, pero Él quiere que nosotros hagamos el ejercicio de abrir nuestro corazón a Él y de contarle a Él. Y de ser sinceros con Él y contarle a Él lo que nos está sucediendo.
Y lo que vamos a ver hoy es que Dios quiere que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. ¿Y qué es la fe? Y tenemos que mencionar, hablando de fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es más que estar convencido de algo que yo no veo, creer y estar convencido de algo que todavía no ha sucedido. Esa es la fe. Y nosotros que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, que hemos creído, que estamos aquí, si usted está aquí hoy es porque tenemos fe. Y si hemos sido salvados por el Señor es porque por fe nos acercamos a Él creyendo su sacrificio en la cruz. Y por la fe estamos aquí. Pero muchas veces luchamos y tenemos pequeñas crisis de fe cada día en nuestras vidas con situaciones que se dan porque no confiamos plenamente o porque no tenemos la plena certidumbre de fe. Y cuando hablamos de plena es completa certidumbre, completa certeza, completa seguridad de la fe. La Biblia dice ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, que habla sobre la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios determinó que la salvación fuera por fe y que nosotros nos acercáramos por fe. No dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que haga buenas obras, no. Nosotros aunque hagamos buenas obras somos malos. Nosotros aunque hagamos buenas obras no merecemos la salvación. Nosotros nos salvamos porque creemos. Porque creemos que necesitamos un Salvador que vino a morir por nosotros y nos abrió el camino para entrar delante de su presencia. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Para haber aceptado a Jesús, tuvimos que hacerlo con fe y creído que Él murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que Él vuelve. Y esa es la fe del creyente. Pero cada día nos pasan situaciones y nos pasan cosas que nos confrontan en nuestra fe y que nos muestran el lado débil y cómo nosotros fallamos y somos hombres y mujeres de poca fe. Cuando habla de plena certidumbre de fe, es la plena seguridad que da esa fe. Es la firme confianza depositada en Dios, que si Dios te dijo, tú vas. Y tú estás seguro porque Dios te dijo, porque tú lo crees y porque Dios lo ha hecho. Me pasó recientemente, nosotros tuvimos un retiro de adolescentes, el retiro con nuestros chicos adolescentes, lo hicimos en el Jardín Botánico, y ese día había un pronóstico de lluvia, todo el día. Y ya ustedes saben que era un retiro de adolescentes en un área totalmente abierta y nosotros teníamos que ir al retiro con los muchachos, y estábamos orando, y todos los intercesores orando, y todo el mundo orando para que el clima, y por el clima, todo lo demás. Y yo orando, Señor, bueno, este retiro es tuyo, Señor, estos muchachos son tuyos, nosotros lo estamos haciendo para ti. Y el Señor me decía, confía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero cuando tú ves que el Señor te confirma eso y te dice eso, y tú ves que se nubla, tú miras hacia arriba y dices, Señor, acuérdate que ese retiro es tuyo. Y el Señor te dice, confía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y nosotros no habíamos comenzado bien el retiro y comenzó a llover. Un aguacero. Yo le doy gracias al Señor porque los muchachos de Jalal, que son parte del equipo de la iglesia de jóvenes y nos ayudan, teníamos un plan obviamente y cogimos unas lonas y tapamos los equipos y todo, y ellos se metieron abajo de los equipos y ellos comenzaron a cantar. La lluvia cayendo y ellos estaban cantando. Y yo digo, pues no entienden que tenemos un retiro y se va a dañar el retiro porque ellos estaban cantando paz en medio de la tormenta. Estaban burlados, estaban los muchachos. Y el Señor, yo dije, Señor, ¿y entonces? Pero el Señor me dijo, cree. Confía y cree. Y yo me acordó la porción, la vamos a leer ahorita, del centurión. Que el centurión le dijo al Señor, no, yo no soy digno de que entre a mi casa, solamente di la palabra y el criado sanará. Y me acordé ahí en ese momento, lloviendo, ya yo estaba mojado, me mojé. Y dije, bueno, Señor, yo declaro la palabra de que no va a llover.
y dejó de llover. Y se quedó nublado como 4 horas más, pero no llovió. Amenazaba así como que iba a llover, ¿verdad? Y luego salió ese sol que, bueno, ni nos acordamos que había llovido. El Señor permitió que cayera agua, el Señor permitió que lloviera ese pedazo, pero al final, si yo le cuento y le preguntamos a nuestros mismos jóvenes y adolescentes que estaban ahí en el retiro, ellos entienden que la lluvia era parte de la dinámica que teníamos que hacer y parte del retiro. El Señor la mandó así. Pero a veces nosotros flaqueamos en lo que estamos haciendo y en nuestras situaciones diarias porque dudamos, porque no creemos. Y se nos olvida que nuestro Dios es Dios Todopoderoso. Dueño del clima, dueño del cuerpo y de la naturaleza y de todo lo que hay. Amén. Para hablar de fe, yo quiero mencionarles en esta tarde 3 casos, 3 porciones que hay en la Biblia. Y para hablar de fe, sin Abraham no podemos dejar de hablar de fe, porque Abraham es considerado el padre de la fe. Sí. Y dice Hebreos, capítulo 11, versículo 8, Hebreos 11, 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando nosotros vamos a Génesis y vemos el llamado de Dios a Abraham, que nosotros consideramos el padre de la fe, y que se salvó por fe en Dios porque tenía fe, mucha fe. Y a Abraham, Dios le da una promesa y le dice, sal de tu tierra, sal del círculo de tus parientes, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré. Y ahí tú vas a ser una nación y haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cumplió Dios? Al día de hoy, todavía Dios está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. Amén. Y de ahí salió la nación de Israel. Y de ahí salió la salvación de Dios para todos nosotros, no solamente para los judíos, sino para nosotros también. Pero cuando usted se pone a analizar eso, Abraham, Dios le dice, vete de la tierra tuya, donde tú estás tranquilo, cómodo, estable, con muchas posesiones, y vete a la tierra que yo te voy a decir. Él no le dijo, vete a tal tierra. Dios no le dijo, tú estás en Santo Domingo, vete a San Cristóbal y allí tú te vas a establecer. No, Él le dijo, sal y vete a la tierra que yo te voy a decir, pero no le dijo. Y nosotros, si fuéramos nosotros, diríamos, bueno, sí, yo me atrevo también, si Dios me dice así, que me habla así, wow, yo me atrevo. Tú solo te atreves posiblemente, pero cuando tú estás con una familia de cientos de personas, de cientos de animales, de cientos de criados, que tenían que salir con él y que tampoco sabían para dónde iba. Y que posiblemente le estaban preguntando a Abraham, ¿a dónde es que vamos? Y Abraham le dijo, yo tengo fe, Dios me dijo que me va a decir, vamos a salir a donde Dios nos diga. Pero cuando tú tienes fe y cuando Dios está contigo, los demás te siguen, porque Dios está contigo. Amén. Y Dios le dice, vete a la tierra. Y ya ustedes saben posiblemente cómo estaban toda esa gente preguntando, pero ¿para dónde que vamos? ¿Y dónde es? Espérate, porque tanto tiempo, está todo lejos. Esto. Sin embargo, Abraham obedeció. Había una promesa que Dios le había hecho y Abraham la creyó. Dígale al que tiene al lado, la creyó. Por lo tanto, tenía fe, tenía la certeza para ir sin ver. Él no sabía si iba a llegar a los confines de la tierra o si iba a ir unos kilómetros más adelante. Él no tenía ni la menor idea. Él solamente le creyó a Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros somos justificados por fe. Y Abraham fue justificado por fe porque le creyó a Dios. Nosotros no podemos justificarnos porque hagamos cosas buenas, porque nosotros hagamos obra de bien social. Nosotros somos justificados porque le creemos a Dios o no somos justificados porque no le creemos a Dios. Y Abraham le creyó a Dios. Pero para obedecer a Dios sin ver, tenemos que creer plenamente, en plena
certidumbre de fe, como dice la porción que vimos en Hebreos. Tenemos que confiar en Dios y creer que Dios nos está diciendo y nos está hablando, porque nosotros comenzamos a dudar de una vez, ¿será Dios? ¿Serán cosas mías? Yo creo que parece que no desayuné bien y me estoy imaginando cosas y cosas así. Pero no, Dios, cuando nos habla, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que nos está hablando y tenemos que creer plenamente para poder accionar y obrar conforme a lo que Dios quiere. Abraham salió, Dios lo bendijo, multiplicó, lo estableció en la tierra. Le había prometido un hijo cuando salió con 75 años y a los 90 todavía no lo tenía y le dio el hijo. Y de ese hijo hizo la nación que Dios le había dicho que iba a hacer. Y hoy día nosotros recibimos bendición por la promesa de Dios a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Aunque Jesús no estaba, el verbo de Dios estaba. Y aunque él no tenía fe en Jesús, en la cual nosotros somos salvos, él se salvó por la fe directamente en Dios y fue justificado delante de Dios por medio de esa fe. Amén. La otra porción que yo quiero leerles está en Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Dice así: y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y tú dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Usted conoce esa porción? Esta mujer tiene flujo de sangre y tiene 12 años con un flujo de sangre. Yo hice el ejercicio mental de imaginarme 12 años atrás, y 12 años atrás era el 2010. Sí. ¿Dónde estábamos en el 2010? ¿Qué usted estaba haciendo en el 2010? ¿En qué etapa de su vida? Imagínese del 2010 hasta la fecha todo lo que ha pasado. Esa mujer tenía 12 años sufriendo y padeciendo de una enfermedad. Y dice la Biblia que ella había padecido mucho y había sufrido mucho. Lo que implicaba el flujo de sangre en medio del pueblo judío, en las leyes de los levíticos, decía que la mujer cuando tuviera flujo de sangre era impura y no podía estar entre la gente. Y tenía que estar fuera hasta que se le quitara el flujo de sangre y fuera purificada. O sea que esa mujer tenía 12 años aislada socialmente, apartada socialmente, porque tenía 12 años con un flujo continuo, sin contar lo que eso implicaba médicamente y en las consecuencias de su salud. Mucho sufrimiento, muchos médicos, muchos exámenes, mucha análisis, bueno, no había sonografía en esa época. Y dice la Biblia que antes le iba peor. Mientras más ella iba a médicos, iba peor. Y dice que tenía muchos gastos, tanto que lo gastó todo. Y le iba peor. El resultado fue que le iba peor. Es decir, el flujo posiblemente aumentó. Pero ella tuvo fe. Y oyó hablar de Jesús, y oyó hablar que Jesús hacía milagros, y oyó hablar que Jesús sanaba gente, que Jesús multiplicaba comida, que Jesús resucitaba muertos y que Jesús hacía milagros. Pero ella no podía ir y decir: Señor, yo tengo flujo de sangre, yo necesito un milagro. Porque la iban a sacar y la iban a fuerear del círculo social judío, que la ley decía que no podía estar. Y ella dice: la fe ocurre internamente, oigan bien,
Ella pensaba dentro de sí, si solo toco su manto, si tan solo toco el borde de su manto. Ella no está pensando ni siquiera en tocar a Jesús. Jesús está rodeado de una multitud de gente. Ella dice, si yo logro alcanzar solamente a tocar el borde del manto del Señor, yo voy a ser sana. Sabemos que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, pero Jesús no sabe nada. Eso está pasando dentro de ella. Ella tiene fe y ella lo está expresando su fe internamente. Y la fe nace internamente. Amén. Él ni se enteró. La fe es en Él. El que sana es Él. No es fe en la fe, ni es fe en los milagros. El que sana es Él. Ella tiene fe en Él, de que si ella toca el borde del manto, de Él. Porque de Él hay poder y de Él se desprende virtud. Ella sabe que va a tocar sanidad. Pero esa fe se activa en nosotros. Esa fe se ejercita en nosotros. Eres tú quien tienes que creer. Nadie te puede ayudar ahí. Nadie puede creer por ti. Tú tienes que creer tú. Y el día que tú decidiste entregarle tu vida al Señor y decirle, sí Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, tú eres mi Rey, nadie te puede ayudar. Porque la Biblia dice, si confiesas con tu boca, y te podemos ayudar que confieses con tu boca, pero cree en tu corazón, ahí no te podemos ayudar. Porque el corazón lo conoce Dios. Y usted puede hacer un drama bien actuado y allantarnos a todo de que de corazón lo está haciendo y no lo está haciendo de corazón. Pero a Dios no lo podemos engañar y lo podemos allantar. Por lo tanto, nadie nos puede ayudar ahí porque la fe es personal. Y eso pasa día a día en nuestras vidas, en nuestra fe. Y esta mujer sabía que si tocaba solo el borde de su manto, ella tenía una fe tal que creyó que con solo tocar ese borde sería sana. Nadie le puso el parámetro del borde, se lo puso ella. No había una doctrina ni una enseñanza que decía que si tú tocabas el borde del manto del maestro, tú ibas a ser sano. Ella dijo, si yo tan solo toco ese borde de ese manto, yo voy a ser sano. Ella se puso el parámetro. Al creer, se puso el parámetro. Ahora ella lo pensó y tenía la fe internamente, pero no se quedó solo con pensarlo. No se quedó solo con decirlo internamente. A lo mejor lo verbalizó ella, lo dijo. Si yo tan solo toco el borde del manto del Señor, voy a ser sano de este azote, de esta enfermedad. Pero no se quedó ahí. Ella se movió y fue. Ella se movió y fue. Amados, la fe es acción. Hay que moverse. La fe no es solamente sí, yo lo creo, pero no obro en consecuencia, no me muevo en consecuencia. Abraham salió y dejó la comodidad y dejó todo y salió con su convoy y con toda su gente y con su sobrino Lot y dejó todo atrás porque la fe es acción. Y aunque nosotros no veamos, ella no se sanó de camino a meterse entre la multitud a tocar el manto del Señor. Pero ella fue, porque ella creía y estaba plenamente convencida. No se quedó con pensarlo. La fe es acción. Dígale al que tiene al lado, la fe es acción. Hay que moverse. Ella estaba segura que si tocaba el manto, sería sana. ¿Sabe qué tenía? Plena certidumbre de fe. Estaba convencida en su fe de que si hacía eso, recibiría la sanidad. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios que hizo el cuerpo y lo hizo perfecto en su funcionamiento. ¿Habrá algo imposible para Dios? Y yo sé que ustedes se deben de estar preguntando, bueno, pero muchas veces hemos orado por algún enfermo y no se sana, yo estaba enfermo y no me... Ahí tenemos que ver cuál es tu fe, pero hay que ver cuál es el propósito de Dios, porque a veces nosotros estamos orando en contra del propósito de Dios. A veces nosotros creemos que nos vamos a quedar la eternidad y queremos vivir 350 años. Y Dios tiene un plan contigo y hay un día también para ti y un día que nos vamos también. Amén. Entonces, en ese sentido. Y el tercero que quiero verle, aparte de Abraham y de esta mujer, del flujo de sangre, el tercer caso, es el centurión. Y dice en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro digo, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre le está diciendo al Señor, tú no tienes que ir a mi casa para que el centurión se sane, para que mi siervo se sane, para que mi criado se sane. Con tú decir la palabra, él se sana. Él sobrepasó las expectativas porque el Señor le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero él reconocía su condición de indigno delante de Dios. Y mire que la Biblia dice que era un hombre bueno, que era un hombre compasivo, porque estaba preocupado por su criado. A pesar de ser un centurión romano, él estaba preocupado por su criado. Y dice los judíos, esta porción en Lucas, que era bueno, que él merecía eso, le había construido una sinagoga. Era una gente buena, una gente compasiva, era una gente con amor al prójimo, una gente que hacía obras. Pero él no se quedó. Dice la Biblia que él vino a él. Él oyó hablar de Jesús y él vino a Jesús. Él tocó la puerta, él usó el recurso que tenía y vino a él. Y si vino a él es porque él sabía y estaba convencido de que lo podía sanar. Al decir Jesús que iría, él reconoce su condición. No soy digno de que entres en mi casa. Y nosotros no somos dignos, ninguno, de entrar en la presencia de Dios. Cristo nos hizo dignos por su muerte en la cruz y hoy podemos libremente, confiadamente, en plena certidumbre de fe, con corazones sinceros, acercarnos a Dios. Pero ninguno somos dignos de acercarnos a Dios. Si Cristo no hubiera venido y el sacrificio de Cristo no se hubiera hecho, nosotros no tuviéramos acceso a Dios. Porque si nos acercamos a Dios somos consumidos, porque el pecado nos aleja de Dios. Amén. Solo di la palabra, tú tienes poder para sanarlo. Sin ir, tú tienes poder para sanarlo. Sin venir, tú tienes poder para que esa lluvia pare. Solamente di la palabra. Tú tienes el poder sobre los cuerpos, sobre el clima, sobre el mundo, sobre todo. Tú eres Dios todopoderoso. Tú tienes el poder para sanarlo sin ir. Yo lo sé y yo lo creo. Eso es lo que el centurión le está diciendo. Tú no tienes que ir. Yo creo y sé, como yo soy también bajo autoridad y le digo a una gente, ve, que tú tienes autoridad sobre la enfermedad y tú nada más le tienes que decir, sale enfermedad y se va la enfermedad. Como yo tengo gente bajo mi mando y yo le digo, hagan esto, tú puedes decir a ese cuerpo de ese criado mío que está allá en mi casa, enfermedad, déjalo y sánalo, y tú no tienes que ir. Tú tienes autoridad sobre ese cuerpo. Él estaba convencido, él tenía plena certidumbre de fe. ¿Por qué yo les cuento estos tres casos? Porque nosotros, ¿cómo me acerco yo a Dios con fe? Está ahí en la Biblia, sí, está muy bonito, está muy lindo, pero Dios quiere que nosotros, tú y yo, hoy tengamos fe y que hoy nos acerquemos a Dios con fe. Porque cada día Dios permite circunstancias particulares en nuestra vida para ejercitar nuestra fe. Pero nosotros muchas veces tenemos la capacidad de separar, de querer separar la fe de la cotidianidad. Y Dios quiere que nuestra fe esté cada día 24/7 en nuestra propia cotidianidad. Que usted no deje su fe para cuando usted viene a la iglesia. A ver si yo siento al Señor, a ver si el Señor me habla y me dice una palabra, a ver si el Señor me toca y yo lloro un chin. No, Dios quiere que tú tengas plena certidumbre de fe cada día en las circunstancias de tu vida, en tu trabajo, en la universidad, si estás en la universidad, en el colegio, con tu familia, con todo, y que Dios lo haga. Pero Él quiere que tú te acerques con fe, porque ya Él hizo lo que iba a hacer para que nosotros entremos a su presencia, para que nosotros tengamos acceso a Él y Él poner a nuestra disposición, conforme a su voluntad, todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. El apóstol Juan dice, todo lo que pida al Padre conforme a su voluntad, porque a veces nos ponemos a pedir conforme a nuestros deseos, no, conforme a la voluntad de Dios. Entonces,
¿Cómo me acerco con fe? Número 1, no te quedes fuera de su presencia. Ya Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces no te quedes afuera, acércate. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero esta mañana nosotros estábamos aquí y ahora en la tarde estábamos aquí y nosotros estábamos en el lugar santísimo. Nosotros entramos a la presencia misma del Señor aquí. Y a mí me parece tan wow, tan paradójico, que a veces nosotros estamos en medio de la congregación y estamos adorando al Señor y hay dos hermanos sentados en esa silla y hay uno que está allá en el mismo lugar santísimo y hay otro que está afuera que no ha entrado ni al atrio. Pero están en el mismo sitio físicamente, pero espiritualmente no están en el mismo sitio. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Dios. Ya Dios hizo lo que iba a hacer para que nosotros nos acercáramos. Pero a veces nosotros venimos a la iglesia con toda la carga, con toda la mochila de la semana y Dios quiere que tú entres. No físicamente aquí a la iglesia solamente, sino a su presencia. Pero no solamente quiere que tú entres a su presencia aquí cuando viene aquí, sino cada día. Amén. Entonces, no te quedes afuera, Dios quiere que tú entres, acércate. Pero acércate con un corazón sincero y con fe. Convencido de que vas a entrar, convencido de que tú vas a entrar a la presencia de Dios. Número 2, no nos engañemos a nosotros mismos. Tengamos un corazón sincero. Santiago 1:22. Si alguno oye la palabra y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Es como el que se ve en un espejo y después se le olvida cómo era. O sea que podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos y creernos nosotros que estamos bien. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Y no solamente lo dice ahí. Yo encontré como 15 porciones que dicen, no se engañen a ustedes mismos, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos engañemos. Tenemos el peligro de autoengañarnos y de autodecir, yo estoy bien. Yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no bebo. Yo voy a la iglesia los domingos y yo estoy bien. Y Dios está tratando de que tú aproveches el sacrificio de Cristo para entrar delante de su presencia y aproveche los beneficios de estar delante del Rey. Amén. Dios quiere que seamos sinceros con Él. No nos justifiquemos delante de Dios. No comencemos a decir, no, lo que pasa es que aquello, la mujer que me diste me engañó, y la serpiente me engañó. Y nosotros hacemos lo mismo y comenzamos a culpar de por qué no estamos entrando en la presencia de Dios. Y Dios tiene una relación personal contigo. Y quiere que tú te acerques con fe y con corazón sincero. Amén. Estemos convencidos de lo que Cristo hizo, su obra, ya nos justificó. No somos justificados por nuestra obra, somos justificados por la obra de Cristo. Que Él se hizo hombre, que vino y murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que se apareció a sus discípulos y a más de 500 personas, que ascendió a los cielos y vuelve. Amados, Cristo vuelve. Y vuelve pronto. No es un cliché. Usted puede estar pensando, bueno, tiene 2000 años viniendo. Viene pronto. La Biblia me enseña por las señales que viene pronto. Entonces, estemos convencidos de que Él nos justificó y que por medio de ella, de esa obra, podemos nosotros entrar al lugar santísimo. No se crea bueno, que no lo eres, ninguno lo somos. No te creas santo, que no lo eres, ninguno lo somos. Eso es lo grandioso, que aún siendo malos y pecadores, podemos arrepentirnos y por la obra de Cristo, por fe, entrar a su propia presencia. Dios no hace acepción de personas, y no importa si tú eres de una nacionalidad o de otra, o si tú pecaste mucho o pecaste poco, si te arrepientes y crees en Él, entra a su misma presencia, al lugar santísimo. Amén. Como Abraham, nosotros debemos a la orden del Señor, a la instrucción del Señor, obedecer. La obediencia abre paso a la bendición. Y nosotros queremos la bendición, pero no queremos obedecer. Cuando Dios te dice algo, obedece. Cuando Dios te dice, sal y haz esto, aunque tú no veas, obedece. Cuando Dios te dice, haz esto por fe, créele a Dios y da un paso de fe. Todos hemos tenido que dar algún paso de fe en algún momento.
pero hay que darlo aunque no sepamos a dónde vayamos. Hay que darlo aunque no nos parezca lógico o justo lo que Dios nos está pidiendo. Porque a veces nosotros queremos humanizar el pedido de Dios a nuestra vida. Y no sé si se acuerdan del joven rico. Cuando usted estudia al joven rico y dice, pero es que Dios le está pidiendo todo, que le dé todo a los pobres, o sea, está como fuerte. No, Dios sabe lo que le está pidiendo. El que no está creyendo es él, que no quiere soltar porque tiene toda su confianza puesta ahí. Por eso Dios se lo está pidiendo. A veces no nos parece lógico, a veces nos parece absurdo lo que Dios nos está pidiendo, pero Él quiere ver nuestra obediencia como Abraham, que a la instrucción del Señor obedeció. Amén. Si nosotros queremos acercarnos a Dios con esa fe, debemos de buscar a Dios cada día con fe. No es solamente fe en los problemas y en la enfermedad y en la situación económica difícil y en la adversidad y en la dificultad, sino cada día cuando tú dices voy a orar, tú tienes que ejercitar la fe para orar. Cuando digo voy a estudiar la palabra, tú tienes que ejercitar la fe para estudiar la palabra y creerla. Cuando digo voy a adorar a Dios, y no estoy hablando de venir aquí a la iglesia, estoy hablando de tú en tu casa solo, comunión íntima, cuando tú haces eso, tú estás acercándote a Dios con fe. Cuando yo digo voy a congregarme junto con mis hermanos para entrar juntos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza y entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo, tú estás junto a tus hermanos por medio de la fe entrando a la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el porcentaje, si lo fuéramos a calcular, de las cosas que nosotros le dedicamos a Dios? Del tiempo que nosotros le dedicamos a Dios. Vamos a ponerlo en tiempo. Y sí, yo sé que hay que trabajar y hay que dedicarle tiempo a la familia y hay que hacer cosas, pero compáralo con esto. Cuando lo comparamos con esto, nos damos cuenta, o con cuando lo comparamos con la televisión, con el Netflix o no sé cuándo, entonces sí, claro, podemos ver una serie 3 horas seguidos, pero no podemos orar 15 minutos seguidos. ¿Y dónde está mi fe? Estoy en la fe. Tengo la plena certidumbre de fe en la serie de Netflix, pero no en el Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, Dios quiere que le busquemos cada día, para que cuando le busquemos cada día y estemos delante de Dios en oración, en conocimiento de su palabra, en adoración, en preguntar al Señor qué tú quieres para hoy, qué tú vas a hacer hoy en medio nuestro, entonces Dios va a poner situaciones diarias de la cotidianidad que va a permitir que nosotros ejercitemos nuestra fe. Dios va a poner situaciones cada día en nosotros que va a permitir que nosotros ejercitemos nuestra fe. La fe no es para aplicarla en el templo, nada más. Tú tienes que ejercitar la fe en cada área de tu vida, en cada aspecto de tu vida, en cada situación que se te presenta. Y si tú estás alerta espiritualmente, te vas a dar cuenta que te van a pedir cosas que a Dios no le agradan. Y tú dices, ups, ¿y qué hago ahora? ¿Le creo a Dios o cedo? Y te van a pasar situaciones que tú vas a decir, ¿y qué hago ahora? ¿Obro conforme el Espíritu me está diciendo o me hago el loco y sigo? A veces Dios nos presenta situaciones de personas en la calle que están con una situación, que están con el carro quedado, y nosotros le pasamos por al lado y el Espíritu Santo te dice, ayúdalo. Y tú dices, ay, cómo está la cosa de peligrosa ahora, que están atracando a la gente, y entonces... Pero es el Espíritu Santo que te está diciendo que lo ayude. Yo no le estoy diciendo que ayude a... ¿verdad? Porque estamos en un tiempo peligroso. Pero si el Espíritu Santo que te guía te dice, párate y ayuda a esa gente, o párate y dale algo a esa gente. Nosotros en los semáforos nos piden, ¿verdad? Nos tocan el vidrio, que le demos algo. No tengo. Decimos así, que no tengo. Y el Señor nos dice, pero tú tienes. No, Señor, que no tengo menudo. Ah, menudo. ¿Tú tienes ahí? Entonces tú dices, está bien, le voy a dar 100. Y el Señor te dice, no, son 1000 que le va a dar. Señor, pero por Dios, ¿cómo le va a dar 1000?
Entonces tú quieres ser el instrumento del Señor, envíame a mí, úsame a mí. Y cuando Dios te dice que haga algo, entonces tú estás rebalando. ¿Y quién fue que te proveyó los 1000? Pero a veces nosotros nos limitamos y nos perdemos la oportunidad de ser instrumento de Dios porque nosotros o nos metemos en miedo o, usted sabe, nos ponemos, espérate, no, así no, claro que es tanto. Y Dios quiere trabajar por medio de ti para ejercitar tu fe y para bendecir a otro. Y trabaja simultáneo con mucha gente al mismo tiempo. Amén. Dios quiere ejercitar nuestra fe en esas situaciones diarias. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Como el centurión que dijo, solamente di la palabra que yo sé que Él va a sanar. Y Cristo dijo, conforme a tu fe sea hecho. Y el centurión se fue para su casa convencido de que el criado estaba sano. Y llegó y estaba sano. ¿Cómo yo puedo acercarme con fe? Acercándome y creyendo que puedo obtener el milagro que necesito. Sin preocuparme lo que los demás piensen. Sin preocuparme que me tilden de loco o de fanático. Sin preocuparme de si me están mirando o no me están mirando. Y a veces nosotros estamos aquí en la iglesia y Dios está tocando tu vida y hace un llamado. Y tú dices, no, es que hay gente aquí que me conoce, no me quiero parar, no quiero levantar la mano. Entonces levanto la mano, así. No, Dios quiere que tú te olvides del que tiene al lado, de si te están mirando, de si tú tienes vergüenza o no. Como la mujer del flujo de sangre, que a ella no le importó ser considerada inmunda y se metió entre la gente, con el riesgo de que la apartaran, a tocar el borde del manto del Señor, porque ella sabía que si lo tocaba iba a ser sana y ya no iban a poder sacarla. ¿Tenía fe? Tenía fe. Pero nosotros tenemos que ejercitar la fe en el Señor con esa certidumbre, con ese convencimiento, con ese corazón, con esa seguridad que Dios quiere. Hoy, mis amados hermanos, Dios quiere que tengamos fe, que le creamos. Nosotros creemos en Él y yo estoy convencido que usted cree en el Señor y creemos que Él es Dios Todopoderoso y que creemos todo lo que dice la palabra. Pero una cosa es creer eso y creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y cuando Dios trabaja de manera particular en circunstancias específicas en nuestra vida, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Y claro, no es en lo que a ti te parece fácil que Dios está trabajando en el otro, es en lo que te cuesta a ti, en lo tuyo, en lo personal, donde Dios va a trabajar. Porque Dios quiere probar tu fe y ejercitar tu fe. Hoy nosotros, si podemos acercarnos a Dios, podemos hacerlo por medio de la fe. Hoy si nosotros podemos decir que somos cristianos, que hemos sido salvados por medio de Jesús, es por la fe. Usted no tiene un certificado ni un papel que le diga que usted ha sido salvado. La fe en lo que está escrito aquí, que Dios hizo por mí, me dice que yo tengo salvación y vida eterna. Y cada día yo puedo acercarme a Dios de manera confiada, de manera segura, de manera sincera, de manera transparente, por medio de esa fe. Hoy el Señor nos invita a acercarnos confiadamente por medio de la fe. ¿Te quieres acercar? Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, oh Rey, porque tu palabra nos muestra cómo tú, Señor, de principio a fin, quieres que nos acerquemos a ti. Pero no nos obligas, Señor, sino que tú quieres que nosotros vengamos de todo corazón delante de tu presencia. Que vengamos de todo corazón creyéndote. Que vengamos siendo sinceros y diciéndote, Señor, nos hace falta fe. Señor, me da trabajo creer. Señor, me da trabajo confiar. Hoy tú quieres que nosotros nos acerquemos creyendo que tú estás en medio nuestro. Yo sé que estás aquí.
y que estás hablando a cada uno de nuestros corazones y que estás hablando a nuestras vidas. Que has estado recordando a cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí, situaciones en las que hemos fallado en nuestra fe, en las que hemos desconfiado, en las que hemos dudado. Y hoy el Señor quiere afirmar y reafirmar tu fe en Él. Y quiere decir que confiemos en plena certidumbre de fe, en plena confianza, en plena seguridad de que Él nos va a responder. Hoy, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a confiar en ti y a ver las grandezas de tu amor y a crecer cada día en fe por medio de esas circunstancias, por medio de esas cosas que se nos presentan cada día, que nos invitan a practicar la fe en ti, a creerte y a confiar en el Todopoderoso que eres tú. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, para que nos ayudes a confiar en ti, para que nos ayudes a vivir en esta semana que comienza cada día, de gloria en gloria, de victoria en victoria, a ver por medio de la fe las situaciones que tú haces, que podamos testificar de las grandes cosas que tú haces cuando nosotros te creemos, que nos dejemos dirigir por ti y guiar por ti para que tu obra sea establecida en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendecimos, adoramos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Creemos en ti, Señor. Gracias, Señor.